Transcurría ya el primer trimestre de 1985 y la información proporcionada por quienes únicamente pensando en los jóvenes de esta región y que entusiastamente se unieron a esta iniciativa fue procesada, analizada e integrada al estudio que finalmente concluía que el proyecto de tener un instituto tecnológico del sistema SEP en el sur del estado era técnica, económica y socialmente viable para atender a una demanda insatisfecha y coadyuvar al desarrollo de esta región. En mayo de 1985, el estudio le fue entregado al ingeniero Rodolfo Félix Valdés, entonces candidato en campaña para gobernador del estado. Quizá mucha gente por ignorancia o por desidia, digamos, no valoraba en el fondo la aportación que pudiera hacer un instituto tecnológico para Guatabampo, pero una gran mayoría de vecinos, de empresarios, de líderes sociales inmediatamente se solidarizaron con la idea, gestionando de inmediato cuanta presencia hacía allá en Guatabampo el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, gobernador del estado. Era un tema recurrente de gestión y por eso don Rodolfo también merece un lugar en la historia del tecnológico, porque fue un gobernador que apoyó de principio a fin el proyecto del tecnológico. Otro ejemplar de dicho estudio se puso en manos del licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, quien estudio en mano fue gestor incansable en este propósito hasta que el instituto abrió sus puertas en 1987. Algo que también es muy importante mencionar, la actitud y la forma en que le entró, yo no diría el ayuntamiento, en particular el presidente municipal, don Germán Bleisifer. Don Germán Bleisifer, no había puerta que no nos facilitara la apertura, un proyecto que lo hizo suyo. Yo creo que las principales gestiones yo las pondría en ese tenor, las grandes y nacionales que tuvieron que ver con los permisos y con la autorización de crear una institución de educación superior en Guatabampo, le tocaron al licenciado Bulmaro Pacheco Moreno. Y en el ámbito municipal, en el ámbito local, un gran respaldo de don Germán Bleisifer, abriendo todas las puertas, convenciendo a los ejidatarios y ayudándonos a quienes integrábamos el patronato a facilitar mucho nuestra labor. Yo recuerdo que lo que hicimos nosotros fue precisamente aprovechar esa gestoría de ambos, del licenciado Bulmaro Pacheco, en las instancias federales y del presidente municipal, don Germán Bleisifer, ante los ejidatarios con los que habría que ver el terreno, ante la sociedad guatabampense, que en muchas ocasiones tuvimos reuniones con los diferentes sectores, a veces en la unión de crédito, a veces con comerciantes, platicándoles del proyecto e invitándolos a sumarse, y con una gran capacidad de gestión pues, de ambos. De tal manera que la parte nuestra, la parte de gestoría, de permisos que nos tocaba como patronato hacer, algunas frente al propio ayuntamiento y otras frente al gobierno del estado, con el respaldo de estos dos gestores, yo diría que fue muy fácil. Aunque originalmente el instituto, de acuerdo con el estudio de factibilidad realizado, podría ubicarse en la ciudad de Navojoa, para lo cual el comisariado ejidal del ejido Navojoa ya había donado 12 hectáreas. Autoridades municipales de Echojoa ofrecían conseguir más superficie de terreno aledaño al tramo de la carretera Echojoa-Navojoa. Finalmente, el instituto fue favorecido por el ejido La Unión para ubicarlo en la ciudad de Guatabampo, donde actualmente se encuentra. Una de las primeras condiciones que recuerdo puso la Secretaría de Educación Pública fue de que el propio patronato, ayuntamiento y los interesados se pusiera mínimo 5 hectáreas de terreno y un edificio totalmente terminado. Una vez definido por la SEP
gracias a las gestiones del licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, que el instituto tendría como sede la ciudad de Huatabampo y que elegido la Unión donó el terreno para alojarlo, en 1986 se integró el patronato Proconstrucción de los edificios del Instituto Tecnológico de Huatabampo, presidido por el doctor Roberto Caram, en el que participaron los ciudadanos del municipio con entusiasmo nunca visto en otro proyecto en las últimas 3 décadas. ¿Quién fue el tesorero? Pues no recuerdo, creo que era Guillermo Torres en ese tiempo, y Roberto Caram era el presidente, también estuvo Daniel Ibarra. Es un grupo de jóvenes que seguramente llevan en su corazón ese proyecto. Hubo algunas rifas por ahí, hubo algunas solicitudes a los vecinos con poder económico del pueblo que aportaron, porque había que hacer trámites, había que hacer viajes. Claro, de todo se rendía cuenta. Yo creo que uno de las virtudes más importantes en relación con el patronato es que se manejó con mucha transparencia. Si mal no me equivoco, es la primera vez que se rifa una casa en Huatabampo. Hicimos una rifa con un gran éxito, una rifa que nos permitió no solamente comprar la casa, que se la compramos, recuerdo, a don Roberto Rosas, por allá por la Colonia Díaz. No recuerdo la fecha ahorita de qué día fue la rifa que le hicimos con la Lotería Nacional, pero se la sacó Susana Escalante, y nos permitió los ingresos de esa rifa, comprar el premio y por supuesto construir el primer edificio del Instituto Tecnológico de Huatabampo, es decir, cumplir las condiciones que nos estaba poniendo en ese momento la Secretaría de Educación Pública. Como en todos los proyectos que cambian radicalmente la forma de vivir en un lugar, existen retos que deben ser afrontados. La construcción de la máxima casa de estudios del municipio de Huatabampo no fue la excepción. Los trámites pues son los normales, porque siempre para crear una institución de educación los gobiernos siempre son muy cuidadosos en que no sea un capricho, no sea nada más porque se le ocurre a fulano, sino que se estudie detenidamente cuál es la necesidad y si existe la demanda potencial, digámoslo, de alumnos para consolidar un proyecto como el del Tecnológico de Huatabampo. Más que puertas cerradas, yo creo que hubo a veces dificultades para convencer a mucha gente que no avanza en ideas y considera que porque su familia ya estudió, pues ya todos estudiaron. Es decir, si me va bien a mí, le va, no. Eso es un criterio muy egoísta que tuvimos que avanzar en el convencimiento de gente que no quería que hubiera un tecnológico en Huatabampo, tanto de adentro de Huatabampo como fuera de Huatabampo. Pero yo creo que la batalla más fuerte se dio en relación con la competencia, es decir, con otras instituciones que decían: si se funda el Tecnológico de Huatabampo nos va a quitar clientela, nos va a quitar estudiantes, por lo tanto hay que opinar ante los actores que deciden este tipo de obras para que no se haga el proyecto, pero fueron vencidas porque la necesidad y la viabilidad con base en este proyecto fueron tan importantes y tan convincentes que no hubo necesidad de gritar o de protestar o de ir más arriba. Recuerdo que en aquellos años continuamente, a través sobre todo de los medios, se atacaba este proyecto. Recuerdo que por parte de la gente que en ese momento dirigía el Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSO, con la persona de Óscar Russo Boguel, que por algún motivo él sentía que iba a perjudicar al ITSO el hecho de que se creara una institución de educación superior en Huatabampo, un municipio a cerca de 70 kilómetros. La verdad es que era una visión muy aldeana, muy casera de las cosas. No sentía ni se daba cuenta de todos aquellos problemas que vivían generaciones y generaciones de huatabampenses, de jóvenes, que al egresar de preparatoria, pues por supuesto que había una gran cantidad que no podía tener los recursos que le permitiera, ya no digamos ir a Obregón, inclusive a estudiar ahí mismo a Navojoa. Era un proyecto que a la gente le gustó mucho.